Bueno, familia, llegó como que me quedo con gusto a poco, pero tenemos que seguir. Bueno, qué gusto que estén aquí. Y vamos a continuar con nuestra serie Frases polémicas de Jesús. Y una de las frases polémicas de Jesús que a mí me llama mucho la atención es: nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Esa frase para mí es como wow. Y leer el contexto en donde esto ocurre, sí, es bastante como llama mucho la atención. Y la verdad es que en el contexto en el que Jesús dice este pasaje, está hablando de su gente, su familia, los suyos, ¿no? Y Él está diciendo, pues no hay profeta que reciba honra, sino entre su familia y los suyos. Y ya voy a leerles el pasaje, vamos a leer el pasaje juntos. Pero es que definitivamente hay conflictos en las familias. Hay situaciones que a veces no van tan bien como queremos o como habíamos planeado o habíamos orado. Hay conflicto definitivamente en el hogar, en las familias. Como veíamos en series anteriores, decíamos, no hay una familia perfecta, ¿no? Y sabes qué, y eso ocurre, ¿no? Que queremos, anhelamos y nos esforzamos por ser los mejores. Pero aquí está Jesús que nos muestra que ni Él tampoco tenía la familia perfecta, ¿no? Y quiero ir con ustedes, que me acompañen. Por cuestiones de tiempo voy a cortar mi predicación. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículos desde el 1 al 5, en donde se nos habla este pasaje que les digo que va a ser el foco de mi predicación. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que a veces es difícil, pero no somos profetas en nuestra misma tierra. Sí, a veces nosotros lo hemos visto. ¿Cuánta gente ha tenido que salir de su país para que sea reconocido como un famoso corredor, atleta, cantante o lo que sea? Ha tenido que dejar su gente para recibir la honra que se merecen. Pero como yo les decía, yo quiero hablar aquí de este contexto en el que está ocurriendo esto. Es Jesús que no está recibiendo honra con su familia. Tanto así que la palabra de Dios dice que por la falta de fe, por la incredulidad de ellos, no pudo hacer muchos milagros más que poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Que yo creo que bastante, pero me imagino que no como lo que él esperaba. Y la predicación del día de hoy, lo que quiero yo animarte es a que podamos mirar este plan, que yo lo veo como un ataque frontal del enemigo hacia las familias. Que podamos estar atentos a que nuestra familia va a recibir ataque y que si es que Jesús mismo enfrentó los ataques por su familia, ¿cuánto más nosotros? Pero en esta mañana lo que quiero es dar como un mensaje de advertencia a estos ataques del enemigo, porque él va a buscar todo lo posible, porque nuestra familia también pase por los conflictos, pero sobre todo para dividirnos. Y como dijo Jesús, un reino dividido no prevalece. Y la familia sabemos que es el pilar de la sociedad. Independientemente de cómo esté el día de hoy formada tu familia, tal vez tu familia es tu mamá y tus hijos y sus hijos, o tal vez una abuelita y sus nietos, tal vez papá y mamá juntos con los hijos. Pero el plan del enemigo es seguir dividiendo, separándonos, y tenemos, repito e insisto, que estar atentos ante eso.
ser sabios y tratar de, por el poder del Espíritu Santo, que fluya por nosotros, entre en nosotros, poder nosotros revertir el ataque del enemigo. Así que quiero que tú estés atento a lo que ocurre en esto. Desde el principio de la creación vemos cómo el enemigo trató de dividir, de destruir lo que Dios había hecho. Dios le dijo a Adán y a Eva que se multipliquen, que sean fructíferos. Y enseguida el enemigo empezó a tratar de dividirlos. Porque ¿sabes qué? Nosotros estamos, como la semana pasada nos recordaba Kim, en medio de la lucha de dos reinos, el reino del mal y el reino de Dios. El plan del enemigo para destruir los planes de Dios. Y la Biblia en Juan 5:19 nos dice que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Nuestra familia está en un mundo que está corrompido, que está controlado por el maligno. Es decir, Satanás rige en este territorio compuesto por corazones, por emociones de todo ser humano. Y aun cuando nosotros hemos sido trasladados de ese reino y el día de hoy estamos en el reino de Dios, estamos en medio de esta lucha, de esta confrontación. Y el enemigo no va a ceder y por eso tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo. Y a nosotros, como la semana pasada nos decía Kim, luchar porque el reino de Dios permanezca en cada área de nuestras vidas y no nuestro propio reino. Y peor, el reino del enemigo. Que nosotros no seamos usados por el reino del enemigo para nosotros ser quienes dividen nuestra casa, para no ser nosotros los que atacan al caído, para no ser nosotros los que juzgan, critican y señalan a cualquiera de nuestra familia que tal vez está pasando una etapa en donde necesita ser levantado, restaurado, animado. O que tal vez necesita otra oportunidad, así como nosotros las hemos recibido del Señor. El Señor nos ha puesto en la familia como un lugar de protección. Y juntos, de la mano del Señor, podemos hacer frente a los ataques del enemigo. Porque sabes que nosotros sí estamos en esta lucha de estos dos reinos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. En Mateo 4:17, Jesús mismo nos dice que él, cuando comenzó a predicar, él decía: arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó cuando Jesús vino aquí, y el reino de Dios se acerca a tu vida y a la mía cuando Jesús entra en ti. Cuando tú decides dar tu vida por completo a Jesús y empezar un proceso en donde lo conocemos, y conforme vamos conociendo a Jesús, Él va transformando nuestras vidas, Él va sanando nuestras heridas. ¿Cuántos de nosotros tenemos heridas que aún sin quererlo fueron provocados por nuestros padres, por nuestros tíos? Muchos de nosotros vivimos tal vez abandono, tal vez menosprecio. Muchos de nosotros tal vez recibimos palabras que nos marcaron, y aun cuando el día de hoy ya no somos unos niñitos, esas palabras todavía retumban en nuestros oídos y nos marcan y nos incapacitan a veces y nos dicen: no, tú no puedes. Generalmente cuando uno empieza un proceso de sanidad, lo que primero el Señor hace es sanar esas heridas del pasado. Una vez más, si tú se lo permites. Dios quiere que cuando nosotros llegamos delante de Él, Él quiere que nosotros saquemos todo por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, por medio de pedir perdón. Y Él empieza a limpiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros recuerdos de todo lo que en el pasado hubo. Porque Él quiere que tú y yo tengamos una vida abundante. Pero resulta que a veces también en los planes del enemigo, bueno, no a veces, frecuentemente, está que no, que tú sigas ahí. Y aunque ya llevas tal vez años conociendo al Señor, resulta que sigues con los mismos dolores de hace tiempo, porque no ha sido sanado tu corazón. Porque no ha sido sanado nuestros corazones.
Y hoy vamos a ver la primera cosa que yo veo aquí, que el enemigo suele atacarnos. Y tomando como un pequeño ejemplo primero la historia de Eva en el jardín del Edén. Eva, cuando fue engañada por la serpiente, estaba sola. Y tenemos que estar atentos. El enemigo nos aísla, nos aleja y nos ataca. Como familia nos separa. Y el día de hoy, chicos, el día de hoy tal vez puedo decirte que es un poco más fácil el que tú te quedes en tu cuarto jugando en soledad. Y luego viene el enemigo a atacarte con depresión, con sentimientos de soledad. La soledad, el enemigo usa la soledad para hacer de nosotros su presa. Así como cuando Eva estaba en el jardín del Edén. No había mucho con quien estar, solamente estaba Adán. Pero la encontró sola y la empezó a envolver en sus engaños. Y el día de hoy el diablo usa la misma estrategia. Te agarra cuando estás solo, te deprime, te aísla, te debilita y te destruye. Así que si tú estás tal vez pasando un tiempo así, o si pasaste algún tiempo así, recuerda eso. El enemigo quiere que estés solo. Pero recuerda que Dios te puso en una familia, en una comunidad. Somos entes sociales. Como yo siempre les digo, me encanta el Padre Nuestro, porque dice Padre Nuestro. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, Jesús no dijo Padre mío que estás en el cielo, dijo Padre Nuestro. Porque nuestro Dios es un Dios comunitario que nos hizo para estar en comunidad, para estar en una familia. Y gracias a Dios, porque si tal vez no tenemos una familia física de sangre, pero tenemos una familia espiritual en la cual podemos también refugiarnos y buscar consuelo y ayuda. Así que la primera cosa que yo veo desde hace mucho tiempo que el enemigo hace es eso, nos aísla, nos deja en soledad. Otra cosa que el enemigo hace, y tomando en cuenta, no voy a leer todos los pasajes como les digo por cuestiones del tiempo, es la duda. La duda. Cierto que Dios les dijo que si comen de este árbol, y Eva le dijo, no, él solamente dijo que si comemos del árbol del bien y del mal. Cierto que Dios te dijo. Y el enemigo sigue usando esta misma estrategia. Cuando pone en tu mente dudas de que te aman, de que tal vez sus intenciones no eran las mejores. Y empezamos a dudar sobre si en realidad nuestra familia nos ama, si en realidad mi esposa, mi esposo nos ama. Y esto puede responder, lógicamente, a los ataques del enemigo, aunque también puede responder a heridas que tenemos del pasado, que tenemos que sanar, que tenemos que poner delante del Señor y decirle, Señor, ¿por qué ocurre esto? Háblame, Padre. ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo se debe esto? Yo recuerdo mucho cuando recién me casé con Antoine. Antoine es muy chistoso, pero nunca me ha dado en verdad como para desconfiar. Pero yo era más desconfiada, tóxica, pero era. Ahora soy menos. Y sabes qué, bueno, y yo tenía mucha desconfianza hasta que un día yo dije, ok, esto no está bien. Y bueno, en mi caso, en ese tiempo yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué ocurre esto? Muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame. Y estuve insistiéndole, Señor, ¿por qué tengo desconfianza? O sea, me ponía a ver cómo analizar lo práctico. No hace nada. O sea, si hiciera así, ¿no? Pero no hace nada. Y yo me buscaba qué molestarlo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me mostró que yo había hecho un pacto con mi boca sobre que nunca iba a confiar en los hombres por todo lo que yo viví cuando era niña. Y yo había dicho con mi boca, no sé, yo creo que ya les he contado muchas veces esta historia, pero yo leí con mi boca una frase que alguien me escribió en una camiseta. Y esa frase decía, nunca, mire, bien profunda la frase, nunca creas en los hombres aunque los veas llorar, porque son de carne y hueso como cualquier animal. Vean eso. Que yo soy bien profunda. Pero yo en ese entonces era una muchachita de unos 13 años. Y yo
hice un voto con mi boca y dije, así voy a hacer yo. Porque si mi papá hizo lo que hizo, a mí un hombre no me lo va a hacer. Entonces en el momento en que yo estaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo confiar? El Espíritu Santo de Dios me mostró esa imagen que yo ya la había olvidado. Y sentí en mi corazón que en ese momento yo hice un pacto. Y pude en ese momento decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, yo perdono. Y no es que fue de un día para otro. Empezó un proceso de sanidad en donde el Señor ha ido sanando y sigue sanando el día de hoy muchas cosas que tenía lastimados de mi niñez. Que llegó un momento en donde ya el Señor me pudo ayudar a soltar eso. Pero mira, el enemigo nos ataca en soledad, nos ataca con la duda. Y tú que estás aquí, jovencito y adulto, recuerda esto. El enemigo quiere aislarte. El enemigo quiere hacerte pensar, tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere, por eso te tratan así, por eso te castigan, por eso te ponen límites. Y tú sabes como papá que no es así, que nosotros los amamos con nuestra vida y que cuando decimos no, tal vez no tenemos la razón, pero eso responde a que los amamos. Pero el enemigo va a poner duda. Es que tus papás no te aman, es que son aburridos, es que como son cristianos amargados. La duda. Y chicos, yo quiero que ustedes estén atentos a esto. El enemigo va a poner duda cuando tu papá te diga algo, cuando tu mamá te diga algo, cuando te digan algo. Va a poner esa duda, ¿cierto? ¿Qué dijo así? Otra cosa que también usa el enemigo para que no podamos ser profetas en nuestra tierra como le ocurrió a Jesús, es que también, esto para mí fue bien nuevo. No sé si ustedes han visto esta película que se llama Adam Project. ¿Ya la vieron? ¿Quién la vio? El resto se fregó. Lo siento. No, mentira. No les voy a contar toda la película, pero yo soy muy auditiva, me encanta escuchar los diálogos y lo que dicen, los mensajes subliminales. No, mentira. Y yo soy bien auditiva, yo creo que por eso cuando Antoine me empezó a hablar ya me enamoré y me casé con él. No, mentira. Pero en esa película de Adam Project hay una escena que a mí me encanta en donde se aparece el papá que está en el medio, el hijo y el hijo. Y el hijo joven le dice al hijo chiquito, le dice, mi papá nunca estuvo conmigo. Nunca estuvo conmigo, yo estuve solo. Siempre pasaba solo trabajando y trabajando. Y el pequeñito le dice, no, mis recuerdos no son esos. Mis recuerdos es que aunque papá trabajaba fuerte, llegaba todas las noches a lanzarnos la pelota. Y yo dije, wow, esto el Señor me está hablando. Hace algunos años, creo, hace unos 2 años exactamente, el Facebook me trajo un video a memoria. Y a la memoria del Facebook. Me trajo ese video a memoria, ¿sí? Y entonces en ese video estaba uno de mis hijos haciendo una obra de mago. Y él salía como mago y hacía un montón de cosas súper chéveres. Y para nosotros fue tan bonito que él estaba chiquito y se pasó. Y la gente lo aplaudió y fue súper chévere. Pero al final de esa actuación, él empezaba a sacarse, venía el asistente y el asistente le decía, señor mago, ¿puede darme un pañuelo? Y empezaba el típico truco donde el mago saca pañuelo, saca pañuelo, saca pañuelo. Y al final sacaba un calzón. Entonces mi hijo salía corriendo y el asistente salía atrás. Y nosotros le dijimos a mi hijo, ¿te acuerdas qué bonito fue eso? Qué chévere. Y él nos dijo, no. Lo único que me acuerdo es que ustedes me avergonzaron porque me hicieron sacar el calzón enfrente de todos. ¡Wow! Y nosotros dijimos, wow, cómo el enemigo tergiversa las cosas. Cómo a veces cuando tú dices una cosa por preocupación, el enemigo las cambia. Cómo a veces cuando tú con buenas intenciones das un consejo y dices, no, es que es por envidia, es que es por esto. No sé si les ha pasado. Y oro en el nombre de Jesús en este momento, siento orar por todo espíritu que traiga confusión cuando tú levantas tu voz con buenas intenciones.
Porque a veces también el enemigo quiere destruir nuestra familia trayendo confusión. Aunque nuestras intenciones son buenas, él las quiere torcer. Y yo estaba investigando más en relación a esto. Y hay muchos pasajes en la Biblia en donde tú ves que hay un pequeño detalle. Cuando, por ejemplo, David no le llama la atención a sus hijos y la Biblia dice, y aunque se estaba comportando mal, David no le dijo nada. Y podría hablarte de muchas cosas, pero ¿sabes qué? Estaba investigando en relación a esto y hay un neuropsicólogo, psiquiatra que me encanta, que se llama Boris Cyrulnik, es un francés. Y les recomiendo, me encanta. Y él dijo que nuestra mente recuerda los momentos traumáticos de nuestra vida y olvida los buenos momentos. Y yo digo, wow, cuando yo recuerdo atrás, recuerdo más mis momentos traumáticos y los maximizo. Y casi no tengo buenos recuerdos. Pero el día de hoy el Señor nos advierte que no es así, que es el enemigo también que está atacándote porque quiere seguir teniéndote preso del dolor, maximizando el problema. Y estaba solamente para los nerds, estaban buscando ahí, dice que en nuestro cerebro, cuando hay un trauma, hay una amígdala en nuestro cerebro que hace que nuestra respuesta del miedo quede impregnado en nosotros, en un estado de agitación, creando ansiedad desproporcional a lo largo de nuestra vida. Eso dicen los científicos ahora. El trauma deja al cerebro en alerta elevada, incluso si la amenaza ya no existe. Y algunas personas pueden percibir este peligro donde no lo hay. Así que atentos, porque el enemigo va a buscar lastimar a nuestra familia, pero el día de hoy estamos meditando en esto, en pararnos ante la duda, en reconocer que mi esposo me ama, que mi esposa me ama, y aunque a veces se equivoca, yo puedo ayudarlo a restaurar. No tengo que ser yo la que tira piedras, la que da palos, sino que el Señor me puede usar para restaurar. Otra de las cosas que también el enemigo usa mucho es el misterio. A veces como papás ocultamos muchas cosas y el enemigo los usa para que nuestros hijos desconfíen de nosotros. En otra ocasión, en mi clase de preescolar les estaba enseñando a los niños por dónde vienen los bebés. Y una niña dice, no, yo vine por acá. Ok, entonces yo le digo, bueno, sí, le expliqué como para niños de preescolar. Pero luego vino la mamá y me dijo, Martita, ¿usted qué le ha enseñado a mi hija? Yo, pues mira, el libro de preescolares es porque ella ya no quiere creer en mí. Y cada vez que le digo algo me dice, vamos a preguntarle a Martita. Nuestros hijos tenemos que, con amor, decirles la verdad. No podemos mentirles a ellos. Lógicamente que usted tiene que ir de acuerdo a su etapa. Cuando Evan tenía 3 años, 4 años, me dijo, mami, ¿qué es el sexo? Casi me muero. Y solo me estaba preguntando, ¿era sexo femenino o sexo masculino? Pero el misterio no hace bien a nuestros hijos y nuestros hijos van a buscar satisfacer sus dudas en otros lugares. Siguiente, ya les dije la soledad. Chicos, las malas compañías. Hombres, las malas compañías. Mujeres, las malas compañías también quieren destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones de familia. La palabra de Dios en 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo no le estoy diciendo que usted se ponga ahora aquí como el defensor de la sana doctrina.
No. Porque sí, tenemos que amar a la gente que está tal vez un poco antes en el proceso en el que nosotros vamos 2 pasitos más adelante. Pero tenemos que ser muy sabios, y especialmente los chicos. No, mamá, es que mi hijo es borracho, mi amigo es borracho, pero yo lo voy a ganar para el Señor. Cuidado, mi amor. No es que Martita, ese hombre tiene problema aquí, problema allá, pero yo lo voy a cambiar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tenemos que ser muy sabios. Una vez más, no poniéndonos como jueces aquí y creyéndonos mejores cristianos que nadie. No, porque Dios nos llamó a restaurar. Incluso en este momento recuerdo una cita de Judas en donde dice que nosotros tenemos incluso que salvar a la gente de las llamas del infierno. No me acuerdo el versículo, está en Judas, pero dice así. Pero tenemos que ser muy sabios, chicos. Tenemos que ser muy sabios porque es más fácil que... Lenita, vente para acá un ratito. No te voy a hacer nada, solamente acá. Verás, trata de bajarme. ¿Qué será más fácil? ¿Que ella me baje o que yo la suba? Que ella me baje, gracias, Leda. Las malas compañías, chicos, corrompen las buenas costumbres. Y una vez más repito, y no quiere decir que nosotros nos vamos a poner como jueces. Vamos a amar a todo el que necesite amor, invitar, orar, porque tú veas que está sufriendo. Pero tenemos que ser muy sabios de que no nos caigamos cuando queremos levantar a alguien. La siguiente cosa que el enemigo también usa en nuestras familias para destruirla y para que no podamos ser profetas en nuestra tierra es el amor al dinero. Y mire, el dinero no tiene nada de malo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. Y a veces es que no puedo ir a la iglesia porque trabajo el domingo. Es que no puedo, y no te estoy hablando solamente de ir a la iglesia, aunque también cuando empezamos a sentir ataques del enemigo, lo primero que el enemigo ataca es tu asistencia a la iglesia. Ora que el Señor te dé sabiduría, porque a veces sabes que no necesitamos 3, 4 empleos. Lo que necesitamos es administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado. Porque como Antoine lo decía hace 3 semanas, no, mientras más tenemos, más gastamos. No sé ustedes, pero yo sí. Mientras más tenemos, más gastamos. Y Dios ha sido fiel, nunca nos ha faltado. Pero a veces nos afanamos por esto. Y sí, Dios nos va a dar. Dios quiere. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios te va a dar. Dios te va a dar. Dios te va a dar lo que tú quieres. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y así es. Y a veces nosotros dudamos de eso, pero así es cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y hablando como papás, como mamás, yo sé que a veces como varones tú te afanas por demostrar amor trabajando, pero déjame decirte que tal vez tu niño también necesita que estés con ellos. Como mujeres nos afanamos limpiando la casa. La casa se puede caer, tú pasa tiempo con tu familia. No se va a caer si no la limpias. Porque a veces estamos afanados y tal vez hemos dejado que el dinero sea nuestro amor. La última que quiero en esta pequeña, larga reflexión es lo que se encuentra en Proverbios 15:1. Como yo les decía antes, a veces muchos de nosotros hemos sido lastimados por palabras que nos dijeron: tú eres tonto, tú eres malo para las matemáticas, tú eres... Y nosotros el día de hoy, que ya estamos mayores, decimos: es que yo soy mala para las matemáticas, es que mi papá era así y yo también soy así. Es que
hablando de las palabras. Pero en este versículo, más allá de lo que proclamamos, quiero animarte que tu palabra sea una palabra siempre de bendición. Y en este versículo dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Otra versión dice: la blanda palabra aquieta la ira. Y la palabra áspera enciende el furor. En una ocasión yo estaba con Evan y Evan me dijo una cosa y yo dije: es que me lo voy a subir, me lo voy a bajar. Y yo no sé, porque no fue de mí, el Señor me recordó: la blanda palabra aquieta la ira. Y yo le dije: mi amor, yo te amo, no tienes que hablarme así. Y yo, en verdad, yo sentí que el Señor quebrantó algo. Si yo le hubiera contestado, habríamos empezado tal vez como una enemistad. Y como a veces pasa, empezamos a odiar a nuestros hijos adolescentes. No digo nosotros, pero eso suele ocurrir. Y la relación empieza a terminarse. A veces muchos papás y el enemigo usa a veces la adolescencia para confrontarnos, para pelearnos. Una lucha de poder entre el niño que está haciéndose adolescente y luego adulto, y nosotros los adultos. Cuando la palabra de Dios nos dice: la blanda palabra quieta la ira. Y la blanda palabra no implica haz lo que te dé la gana, sin límites. Implica decir límites, tener límites con amor. Implica firmeza con amor. Quiero terminar esta meditación en relación a esta historia que vivió Jesús, de que nadie es profeta en nuestra tierra, porque quiero que sea una advertencia para ti y para mí. Para que cuando vaya a haber confrontación en nuestra familia nos acordemos que el plan del enemigo es destruirte. Que el plan del enemigo es que, así como pasó con Jesús, se avergonzaran de él. Pero ese no es el plan de Dios, ese es el plan del enemigo. Que así como Jesús lo menospreció tu familia, el enemigo quiere que tú te sientas que ese no es el plan de Dios. Porque Dios hizo a la familia como un fundamento. Porque incluso a su hijo lo puso dentro de una familia. Es más, si nosotros vemos a Jesús en la cruz, cuando estaba sufriendo, Él se preocupó de la que había sido su madre. Familia. Y el día de hoy yo siento que el Señor nos quiere usar como entes que restauran a nuestra familia, que levantan al caído e incluso hacer nosotros los que piden perdón. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no me va a hacer menos, me va a hacer más delante de la presencia del Señor. Y mis hijos van a decir: wow, mi mamá me ama, porque aunque ella es mi autoridad, me pidió perdón. Wow, mi papá me ama, porque aunque él es mi papá, me pidió perdón. Y quiero, para terminar, contarte rápidamente una pequeña historia que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, 14. Y la verdad, eso no estaba en mi prédica. Pero el día martes en el discipulado en la casa de Nelson y Lorraine, habían muchos niños. Y yo sentí del Señor bendecir a los niños con un versículo que dice: que estemos en paz, porque nuestros hijos están bajo el control de Dios. Y el Señor me mostraba en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, en donde se habla la historia de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y Obed-Edom dice que David le encargó el arca. El arca era un recipiente, una caja de madera que tenía tenía un montón de adornos, pero dentro de esto tenía las tablas. En resumen, lo que esta caja de madera representaba era la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel la llevaba en sus hombros delante de la batalla. Pero el día de hoy, esa arca representa la presencia de Dios en tu casa y en la mía. Y dice Primera de Crónicas 13, 14: el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses.
Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Cuando nosotros como padres, como madres, como hijos, procuramos el arca de la presencia de Dios en nuestras vidas, somos bendecidos. Y si tú lees más adelante y buscas sobre Obed-edom, más adelante se dice los hijos de Obed-edom: fulanito, Semaías el mayor, Josabel el segundo, Joá el tercero, Zacar el cuarto, Natán, y sigue hasta Paultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Y Dios bendijo también a los hijos de Obed-edom. Y ahora sí ya termino. Dios quiere bendecir nuestras familias en medio de cualquier situación. Porque tú y yo somos los responsables de guardar, de cuidar el arca de la presencia de Dios en nuestra casa. El Señor hoy, Día de las Madres, que recordamos el primer día en el 2017 que nosotros empezamos esa iglesia con familias. El día de hoy también el Señor nos recuerda que tu familia es importante en el reino de Dios. Tu familia es importante en esta sociedad. Y el día de hoy el Señor nos advierte de los ataques del enemigo. Así que, ¿qué te parece? Si como siempre en este tiempo, que es nuestro tiempo de ministración, tú le preguntas al Espíritu Santo: háblame, Espíritu Santo, muéstrame. Mira, me estoy olvidando un punto que lo puse ahí y para mí es importante. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? Tú decides. Y luego de decidir, tú obras. Que Dios te dé sabiduría, que Dios me dé sabiduría para que nuestra casa sea ese lugar de paz, en donde hay profetas que reciben honra, en donde hay sacerdotes que reciben honra, en donde hay hijos de Dios que reciben honra. Que Dios permita que tu casa y la mía sea un lugar de paz, donde nuestros hijos quieren regresar. Que nuestro hogar sea ese lugar de calor, de amor. La palabra hogar viene de hoguera, de un fuego calientito alrededor del cual todos